Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jamón. Presidente, señorías, arratsalde on guztioi, buenas tardes. Probablemente una de las pocas cosas en las que todas las personas que nos damos cita en este hemiciclo podremos estar de acuerdo es en que la política no atraviesa sus mejores momentos, en que la política no sufre o no goza, mejor dicho, de una alta estima por parte de la ciudadanía del Estado español en estos momentos. Y las causas seguramente serán múltiples, pero tendrá que ver en parte con el clima político un tanto bronco, pero también tiene que ver con que los políticos nos enfrasquemos en debates que o bien se utilizan de anzuelos o bien no hablan claro. Y yo creo que lo que habría que hacer es hablar claro, también con este punto. Y hablar claro no es tan difícil, porque si uno escucha la intervención, pero luego lee con atención la proposición de ley, lo que uno entiende, y esto no es irse del debate, es que aquí no se ha hablado claro. Aquí se nos presenta una defensa hermosa del patrimonio mundial, de las obras de arte mundiales, para no hablar de que lo que realmente molesta es la causa que motiva esas protestas, que es la causa de los activistas climáticos. Sí, porque se citan solo las acciones que se han llevado en los últimos tiempos en defensa del clima o para denunciar lo que demasiados gobiernos no quieren hacer con respecto al compromiso con el clima. Y esa es la realidad. Aquí no estamos hablando de patrimonio histórico, porque sería bastante necio, y yo no les creo necios, sería bastante necio presentar una proposición de ley con estos tintes y aires de gravedad cuando en la misma se reconoce que el daño real al patrimonio ha sido cero. ¿Por qué ha sido cero? Y usted lo sabe. Ha sido cero. Podrá gustarnos más o menos las formas, podrán desagradarnos, incluso podremos estar de acuerdo con las declaraciones del director del Museo del Prado en torno a las justas causas y quizás a las formas no demasiado estéticas. Pero ese no es el debate que aquí se nos trae, porque las medidas que se plantean son medidas claramente punitivas. Aquí no estamos hablando de otra cosa que de punitivismo. Y yo sí me he mirado la iniciativa y creo, bueno, pero cállese, por favor, modérese. Si estamos hablando de cultura y de arte, por lo menos tengamos educación. Si puede, si puede. Como decía, probablemente lo que les molesta es que se vea la denuncia, porque lo que no se ve no existe. Y probablemente taponando todas las posibilidades de expresión de una protesta, de expresión de una reclamación, se evitará que ésta exista. Pero como les decía, yo creo que su iniciativa tiene más de teoría de la disuasión aplicada al patrimonio que de otra cosa. Sí, creo que tiene mucho de la teoría de la disuasión, que es una doctrina que se utiliza en lo militar y en lo político para prevenir del daño que pudiera enfrentar aquel que osara a llevar la contraria a alguien. Y esto lo vemos, por desgracia, en el mundo occidental mucho. ¿Y por qué les digo esto? Porque si a ustedes les preocupa tanto el patrimonio, no se preocupen de lo que yo les diga. Preocúpense de lo que les diga, por ejemplo, Hispania Nostra, que les dice a ustedes, no a mí, a ustedes y a los gobiernos que ustedes dirigen, no nosotros ni nosotras, que, por ejemplo, están destrozando el patrimonio de Castilla y León cuando se habla de la casa de Juan de Zúñiga Avellaneda, de la central térmica de Velilla, del exterior de las murallas de Ávila o del monasterio hospital de Santa María de las Tiendas. Pero también les dicen, no nosotros ni nosotras, estas asociaciones, que ustedes están haciendo nada cuando se están cargando patrimonio o dañando el patrimonio, y aquí sí daños reales, de la lonja de Valencia, de la Basílica de la Virgen, de la Catedral de Valencia, la Iglesia de Santa Catalina, los cobetes de los Santos Juanes, los puentes históricos, las atarazanas o la muralla árabe, por ejemplo. Y eso solo en Valencia, que creo que ahí gobiernan ustedes y no nosotros. Y podríamos seguir así, porque también hablan del monasterio de Santa María la Real en Valdeiglesias, que está en Madrid, y ahí gobiernan ustedes, no nosotros. ¿Qué hacen ante todos esos daños patrimoniales? ¿Qué medida han traído aquí para con todos esos daños patrimoniales? Yo se lo puedo resumir, bastante fácil, ninguna. Ninguna para con esto. Han entendido que lo que hay ya vale, pero en este caso consideran que lo que hay no es suficiente. Y lo que nos plantean a modo de ejercicio de advertencia es ir más allá en el carácter punitivo, aumentar las multas, prohibir el acceso a instalaciones, como les han señalado antes, casi con carácter genérico, discrecional y arbitrario, y por si acaso impedir que haya cualquier gesto de protesta. Esto es, en definitiva, ir un poquito más allá de la ley Mordaza, y puede haber
gente en estas bancadas que piensen que parar esto está bien, pero que la ley Mordaza se puede dejar. Y no, nosotros seguimos pensando que todas las multas derivadas de la ley Mordaza, que no es sino una aplicación restrictiva al derecho a asociación, manifestación y libre expresión, son exageradas, y nos acordamos de los y las trabajadoras multadas, nos acordamos de los activistas climáticos, pero también de los colectivos vecinales multados, o de la gente que está en la cárcel también por hacer frente al fascismo. Y, cómo no, nos acordamos de los jóvenes vascos de la izquierda independentista que tienen que afrontar multas por algo que ni la propia Constitución recoge, y en función de esa ley Mordaza, que son multas a la gente de Ernai por consecuencias desatadas. Pero voy al texto, con los minutos que me quedan. Voy al texto porque eso sí se lo voy a agradecer. Cuando uno coge un texto legal, el mayor riesgo que se corre, y da igual quién lo haga, cualquier grupo, es que este sea tedioso, que sea aburrido. Estamos hablando de textos legales que intentan ser profundos y que intentan no dejar nada a la interpretación libre. Pero, sin embargo, este texto no es así. Es hilarante, y eso es bueno. A uno le permite pasar un buen rato. Sí, es hilarante, dicho, es hilarante. Podría haber sido más cruel, pero yo creo que hilarante refleja bien lo que es, y no quiero ir más allá. Porque en diferentes iniciativas, en las que son las concretas, más allá de la exposición de motivos, plantean tres elementos. El primero plantea que hay que penalizar a todo lo que suponga la obra de arte en sí, pero en la obra de arte incluyen los soportes, incluyen los cristales de protección, incluyen la barrera con el cordón que hay delante, incluyen todo. Claro, todo eso sí lo incluyen, pero cuando hay que festejar en la Cibeles no sé qué triunfo deportivo, ahí da igual los cordones, la protección y todo lo demás. Pero bueno, incluyen todo eso sabiendo que no genera daño, menos mal. Menos mal que en Borja a la señora Cecilia le dio por pintar el Ecceomo antes de esto, porque si no, la que le iba a caer no le iba a dejar pensión para el resto de sus días. Pero van más allá. Ustedes plantean que si esto no fuera suficiente para evitar lo que pasa, lo que hay que hacer es ahogarles con multas, cuadruplicar el valor del daño causado, un daño que suele ser cero, pero que ustedes estimarán de alguna manera, por lo menos en lo que tiene que ver con la pintura, con la reconstrucción, con la limpieza de la vitrina, etcétera, etcétera. Y plantean cuadruplicarlo. A mí me parece que esa sentencia es ejemplarizante. Lo que no entiendo es por qué no lo plantean para todas las demás infracciones que se dan en el Estado español. Por ejemplo, cuando la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia dice que Iberdrola o que Endesa o que no sé quién ha hecho prácticas para alterar los precios del mercado y les condena una multa de, por ejemplo, 40 millones cuando han obtenido 150, a ustedes les parece incluso demasiado. No aquí. Y voy con el tercer punto porque este es realmente también divertido. Plantean la restricción y acceso temporal a las personas, como les han señalado, o grupos de personas. ¿Usted sabe lo que está diciendo con esto? ¿A quién le corresponde determinar qué grupo de personas no puede entrar a dónde en virtud de algo que ha hecho alguien a título personal? Le voy a poner un ejemplo concreto para ver si así lo entiende. Hace unos años, en la Catedral de Santiago, alguna persona, perturbado si quieren, se le ocurrió pintar en una de las esculturas de una de las puertas de la Catedral de Santiago la cara de un cantante de Kiss, un grupo de rock heavy. Con su doctrina, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos a todos los heavies la entrada a las bibliotecas nacionales porque forman parte de ese grupo? Por favor, déjeme terminar. Y en cualquier caso, y termino ya, ustedes, con esta iniciativa, ya que hablan de los antecedentes y dicen la Constitución española, lo que tendrían que hacer es leerse mejor el artículo 21, que señala que solo se puede prohibir cuando la alteración del orden público hace peligrar o peligra para personas y bienes. Y nada de esto estamos hablando, de una actitud punitiva pura y dura. Besterik ez, mila esker. Muchas gracias.